Jesús es nuestro Rey y Señor. Él es todo para nosotros. Amén. Y desea bendecirnos siempre. Y desea bendecirnos siempre. Desea mostrarnos su gracia y su bondad. Por lo tanto, siempre podemos esperar cosas buenas de su mano. En realidad podemos estar todo el tiempo con la expectativa de recibir algo bueno de parte de Jesús. Podemos tener esa expectativa en forma individual, pero también en forma colectiva como iglesia, y animarnos unos a otros con esa esperanza. Las bendiciones divinas fluyen de manera constante y Dios no hace acepción de personas. No es que le da a alguno y a otros no, o les da un poquito a uno y el otro recibe mucho. No, Él ama a todos por igual, porque todos son sus hijos. Jesús está con sus manos extendidas, dispuesto a bendecirnos abundantemente. Esa es la lluvia tardía preparada para este último tiempo. Por eso dije anteriormente que podemos tener la expectativa constante que habremos de recibir cosas buenas de su mano. Ya cuando nos levantamos por la mañana podemos agradecerle por las cosas buenas que habremos de recibir. A decir verdad, no somos ni siquiera conscientes de lo bendecidos que somos. Si Dios retirara su bendición de nuestras vidas, ahí llegaríamos a darnos cuenta de lo que tenemos realmente. Dios nos bendice constantemente porque es un Dios bueno, por eso podemos esperar cosas buenas. En Hebreos 11:1 leemos, ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción o demostración de lo que no se ve. De acuerdo al diccionario bíblico Strong, en el original griego, la palabra que en español se traduce aquí como espera es el piso, y esta a su vez procede etimológicamente de elpis, que significa literalmente esperar con anhelo, por lo general con placer, con confianza. Podemos tener la plena seguridad que habremos de recibir cosas buenas de parte de Dios. Porque eso es una realidad. Esperamos cosas buenas, esto es una realidad, esto es tan real y tangible como la silla donde está sentado ahora. La esperanza de la cual nos habla es cierta y segura, no es como la del mundo que se refiere a una probabilidad, que puede ser que se concrete o no. La esperanza que tenemos, la esperanza bíblica, es certera y conlleva la garantía del cumplimiento en sí misma. Por eso te animo a que esperes recibir solo cosas buenas de parte de Dios. Por ejemplo, en mi experiencia personal con mis hijos, a veces se presentan situaciones que no sé realmente cómo hacer, y cuando el temor, el desánimo intentan atacarme, le digo al Señor, tú habrás de darme la salida y espero lo mejor. Y esto es precisamente lo que deberíamos hacer en todas y cada una de las situaciones que se presentan en nuestra vida. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de esperar cosas buenas. Hay una historia en el Antiguo Testamento la cual nos habla de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, quienes deseaban fervientemente recibir la bendición de su padre. Génesis 27 nos relata cómo se desarrollaron las cosas y cómo Jacob, por medio de engaño, recibió la bendición del primogénito de manos de su padre. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le pidió que fuera al campo a cazarle algún animal para prepararle un buen guiso. Y Esaú estaba alegre porque sabía que iba a recibir la bendición. Así que fue para hacer justamente lo que su padre le había encomendado. Su madre, Rebeca, que había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, ella estaba prestando oído, como hacemos a veces las mujeres, y dijo, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir se lo va a bendecir. Por eso, tú
tienes que ser bendecido. Yo deseo que tú seas el bendecido. Así que escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño, tráeme de allí uno de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Y tú se lo llevarás y él comerá y te dará su bendición antes de morir. Jacob también le dijo a su madre que no era bueno esto de estar engañando y mintiendo, pero su madre siguió insistiendo y le dijo: va a ser así, que esta maldición caiga sobre mí. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme estos cabritos. Parece mentira que esto haya sucedido así. A Rebeca no le interesaba esto, sino solo la bendición de su hijo preferido. Y así fue, preparó los cabritos y su madre le dijo: bueno, hay un problema con esto de que tu hermano es más velludo. O él dijo: yo soy lampiño y si mi padre me toca se dará cuenta que quiero engañarlo. Y entonces su madre le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello de Jacob con la piel de los cabritos y le hizo vestir con la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa. Imagínate la escena. Es casi increíble que haya sucedido así. Pero así fue como Jacob se presentó ante su padre, haciéndose pasar por Esaú. Cuando su padre, quien no lo veía, le preguntó: ¿quién eres tú? Le dijo: soy Esaú, tu primogénito. Ya hice todo lo que me pediste. Y le dijo Isaac: ¿es así realmente? Él dudaba, estaba un tanto perplejo e inseguro. Entonces le dijo: acércate, quiero tocarte, saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: bueno, es la voz de Jacob, pero las manos son la de Esaú. Y así no lo reconoció y él deseaba bendecirlo, así que él se tenía que guiar solo por los sentidos del tacto y del olfato. Pero a pesar de las dudas llega a convencerle de que es realmente Esaú y se dispone a bendecirlo. Y lo bendijo, y lo bendijo, después de haber comido, lo bendijo, creyendo que era su primogénito Esaú. Pero ni bien había terminado de bendecir a Jacob y éste sale de la presencia de su padre, vuelve Esaú de cazar y tenía todavía que preparar un guiso para llevárselo a su padre. Él tenía que hacer todo solo porque él no tenía la ayuda de su madre, que le cocinó todo al primero. Cuando todo estaba listo, entró a la tienda y le dijo: padre, come y lo que ha cazado tu hijo y luego podrás darme tu bendición. El padre no deseaba comer si acababa de comer. ¿Cómo? ¿Qué has comido? Entonces, ¿cómo? ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? ¿Cómo? ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Él se da cuenta ahí que su padre había bendecido a su hermano y lanzó un grito y dijo: padre, te ruego que también a mí me bendigas. Por favor, yo también deseo tu bendición. Y el padre le dijo: bueno, lo que he bendecido ya ha sido bendecido. Lo que he bendecido ya ha sido bendecido. Y así Jacob recibe la bendición en lugar de Esaú. Pero en realidad nosotros no tenemos que ir por medio de engaños o recibir una bendición especial porque somos bendecidos, tenemos la bendición del primogénito, pues estamos en Jesús. No es que Jesús bendice a uno y al otro no, y hace acepción de personas. Nosotros somos los primogénitos junto con Jesús. Por eso no tenemos necesidad de andar engañando para recibir la bendición. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos la justicia de Dios en Cristo, porque tenemos un derecho a recibir su bendición sin engañar o sin hacer algo para merecerla. El Señor es quien edifica su casa y no depende de nuestro esfuerzo o mérito personal, y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Naturalmente que las bendiciones se manifiestan a causa de nuestro caminar con el Señor, pero esto sucede de manera natural sin que tengamos que hacer esfuerzo o mérito. Por eso debemos tener una expectativa ferviente de desear recibir
todo lo que Dios nuestro Padre Celestial tiene para darnos. Y a Dios le agrada cuando tenemos esta actitud. Deberíamos insistir en reclamar las bendiciones que nos corresponden por derecho legal, no a causa de nuestro buen comportamiento o mérito personal, sino a causa de Jesús y su obra en la cruz. En Romanos 1, 16 y 17 leemos, este es uno de mis pasajes favoritos. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El Evangelio nos otorga salvación en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos libera de nuestra manera incorrecta de pensar, de enfermedades, de la falta de perdón. Nos salva constantemente. Nos salva constantemente. En el versículo 17 leemos, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Aquí no dice que el Evangelio revela nuestros pecados, sino que revela la justicia que proviene de Dios. Tenemos que saber que hemos sido justificados. A menudo queremos saber esto casi de memoria, pero sin embargo esta verdad debe calar muy profundo dentro de nuestro ser. Debemos ser conscientes de nuestra justificación en Cristo, porque entonces podemos reinar en la vida. Y el Evangelio nos revela nuestra identidad como justificados. Cuando tropezamos y caemos, podemos levantarnos otra vez sabiendo que somos justificados en Cristo. El Evangelio no revela nuestros pecados, sino nuestra justificación. ¿Por qué hemos sido justificados o cómo? Por medio de la fe. El justo vivirá por la fe. No somos justificados por medio de las obras, sino por la fe. La justicia divina es un regalo. Y esto lo vemos claramente en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don o regalo de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Oh, esto es maravilloso, ¿verdad? Aleluya. La abundancia de la gracia y el don o regalo de la justicia nos permiten reinar en la vida. Somos justificados. Si tropezamos y caemos, nos volvemos a levantar y les damos gracias al Señor por su justicia y por la abundancia de su gracia. Hay quienes piensan que cuando hablamos de la gracia divina estamos exagerando. Sin embargo, la gracia divina es la misma persona de Jesús y nunca habrá de ser suficiente lo que recibimos de Él. No es mucho, no es exagerado. Jesús es la gracia y Jesús es quien nos da en abundancia. En Mateo 6:33 leemos, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero ¿somos realmente conscientes de lo que significa? Cuando ponemos la prioridad en el Señor y somos conscientes de su justicia, no tenemos por qué preocuparnos de nuestro sustento y abrigo, porque Él nos da todas estas cosas por añadidura. Este es el contexto de este pasaje. El Señor conoce de qué cosas tenemos necesidad y nos provee. Por lo tanto, si bien podemos pensar en aquello que nos hace falta para vivir, no lo hacemos con preocupación o temor, sino en la confianza de que el Padre Celestial nos habrá de dar todas esas cosas. Nos dio a su propio Hijo y con Él todas sus bendiciones por añadidura. Nuestra parte consiste en ser conscientes de nuestra justicia en Él y de las bendiciones que nos corresponden por derecho legal. Esto no tiene que ver con arrogancia o con presunción. Por el contrario, a Dios le agrada que reclamemos sus promesas. Esto no tiene que ver con arrogancia, como dije.
Por el contrario, a Dios le agrada que reclamemos sus promesas. Es bueno que cuando ya nos levantamos, lo hagamos con la actitud correcta, agradeciendo al Señor por las bendiciones que nos tiene preparadas y siendo conscientes de nuestra justificación. Sería bueno que ocupemos nuestra mente con este pensamiento en cada momento del día y lo tengamos presente también incluso cuando vamos a descansar, en lugar de llenarnos de preocupaciones y afanes inútiles. Por eso dice, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En el Salmo 71, versículos 15 y 16, también leemos, todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. El salmista nos insta a proclamar constantemente con nuestra boca la justicia divina y las bendiciones. El agradecimiento es una forma de proclamación. Somos grandemente bendecidos y a menudo no somos ni siquiera conscientes de ello. Cuando somos realmente conscientes de la posición que tenemos en Cristo, desatamos las bendiciones porque estamos exaltando la obra de redención. Si estamos fundamentados y cimentados en la justicia divina, nos mantenemos alejados de la depresión y carecemos de sentimientos de culpa o condenación. De esa manera, aparte de que no tenemos sentimientos de culpa y condenación, adquirimos mayor ánimo y valentía. Y nuestra boca se llena de alabanza. Si bien nos alegramos cuando otras personas nos elogian, no dependemos de ello para sentirnos aceptados y seguros, pues nuestra seguridad proviene directamente de Dios. Además, no nos venimos abajo cuando recibimos crítica, sino que la recibimos con un corazón humilde y abierto para corregir lo que sea necesario. Somos la justicia de Dios en Cristo. No es que tampoco tenemos una actitud altanera, sino que tenemos la seguridad de que nuestra posición en Cristo nos ayuda incluso a considerar la corrección desde una perspectiva correcta. Y cuando nos hace bien esto nos hace sentir bien y ya somos bendecidos. La posición de justicia que tenemos en Cristo nos otorga el derecho legal para recibir todas sus bendiciones. Si nos pasamos hablando del pecado y de los errores y la confesión de nuestra boca está estrechamente ligada a nuestros fallos y defectos, no estamos exaltando la obra de Cristo. Cristo hizo la obra redentora para que nosotros tengamos su justicia. Este fue un intercambio divino. Él tomó todo lo malo para darnos todo lo bueno. Y si siempre hablamos de pecado, no honramos, no exaltamos la obra de Cristo. Por eso debemos darnos ánimo unos a otros con esta palabra. En Romanos 4, 5 al 8 leemos, en cambio, al que cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le toma en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios acepta como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Este pasaje nos muestra claramente que Dios no toma en cuenta nuestro pecado, sino nuestra fe para contarla por justicia. Cuando caemos, sabemos que el Señor no cuenta nuestro pecado, no toma en cuenta esto, sino nuestra fe para contarla por justicia. Este capítulo de Romanos menciona varias veces consecutivas que Dios solo tiene en cuenta la justicia que hemos adquirido por medio de la fe. Dios solo tiene en cuenta la justicia que hemos adquirido por medio de la fe en la obra de Cristo. Eso quiere decir
que en nuestra cuenta celestial no tenemos ningún déficit, sino solo un superávit. Amén. Y por la fe proclamamos que eso habrá de ser así también en lo que respecta a nuestras finanzas. Y aun en el caso que estemos pasando por situaciones de escasez, el Señor puede revertirlas en abundancia. Aleluya, alabado sea el Señor. La bendición del Señor es sumamente grande y Él es el garante de la misma. Somos ricamente bendecidos, altamente favorecidos y amados en gran manera. Recibimos todas sus bendiciones por medio del agradecimiento. Somos ricamente bendecidos. En Efesios 1, del 3 al 6, leemos lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aún las bendiciones materiales que recibimos tienen su origen en lo espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De acuerdo al diccionario bíblico Strong, la palabra griega que en español se traduce como aceptos es charitó, que significa literalmente otorgar gracia, investir con honor especial o favorecer. Por eso podríamos leer este versículo de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos favoreció e invistió con honor especial en el amado. Maravilloso, ¿verdad? Hemos sido altamente favorecidos por Dios a raíz de la obra de Jesucristo. Otro pasaje que desearía considerar con vosotros se encuentra en Lucas 1, 26 al 28, donde encontramos a María. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí encontramos otra vez ese término favorecer. Hemos recibido el favor divino por medio de Jesús y gozamos de sus mismos privilegios. Todo lo suyo es nuestro. Todo lo suyo es nuestro. Y podemos solamente agradecer. Entonces recibimos más bendiciones. Cuanto más agradecemos, tanto más favor recibimos de su mano. Aleluya. Alabado sea el Señor. El Señor es tan bueno. En realidad, no podemos comprender lo que realmente significó para Dios la entrega de su propio Hijo para redimirnos. Jesús fue a la cruz y pagó el precio del pecado como nuestro sustituto para que nosotros podamos ser bendecidos grandemente. Él es nuestra justicia y por medio de Cristo fuimos hechos copartícipes de la herencia de Abraham. Es interesante notar que dentro de la palabra hebrea Yahvé, la cual se traduce como Jehová, está descrito el plan de redención. Está descrito el plan de redención, desde que fue a la cruz hasta la bendición que recibimos. El Padre Celestial ya nos vio en Cristo desde el principio mismo del universo y el plan de redención siempre estuvo presente en su mente y en su corazón. Te invito a considerar conmigo el siguiente gráfico para ver el significado de las letras hebreas que conforman el nombre de Dios. Como dije antes, en el nombre Yahvé está descrito todo el plan de redención. El Padre Celestial siempre tuvo el plan de redención o de salvación presente en su mente y en su corazón.
Cabe recordar que el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda y que cada letra o pictograma tiene un simbolismo especial. Vamos a ver cada una de las letras. La primera, bien a la derecha, es Yod. Esta es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Y el número 10 nos habla de los 10 mandamientos, los cuales representan el máximo estándar divino. Ese es el máximo estándar divino. Y esta letra está representada gráficamente por una mano. El pueblo de Israel estaba bajo la ley. Los 10 mandamientos representan, como dije, el máximo estándar divino. Y el pueblo de Israel estaba bajo la influencia de la ley y por no poder cumplir con sus demandas, pecaban constantemente, pero Dios mostró ya su gracia en el antiguo pacto, dándole la posibilidad de presentar ofrendas. Si Dios no hubiese sido misericordioso con los israelitas, ellos no hubiesen tenido probabilidad alguna de sobrevivir. Dios les otorgaba su gracia una y otra vez. La segunda letra que vemos en nuestro gráfico es la letra G. Es la 5ª letra del alfabeto hebreo y se representa gráficamente por una ventana abierta. Esta letra representa la gracia. Cada vez que el pueblo pecaba, Dios les otorgaba una nueva oportunidad. Los sacrificios representaban la posibilidad que Dios les otorgaba una y otra vez el perdón de sus pecados. Sin embargo, nunca eran suficientes. La sangre de los animales sacrificados no era una solución permanente para borrar por completo los pecados del pueblo. Estos solo los cubrían por un determinado tiempo, pero muy pronto caían otra vez en pecado. Era como una historia de nunca acabar. Nunca se acababa completamente, era como un círculo vicioso. Pero Dios el Padre ya veía la obra de su Hijo. Él quería completar, deseaba completar la obra de redención. La tercera letra es la letra Vau. Esta es la 6ª letra del alfabeto hebreo y es representada gráficamente por medio de un clavo. Representa al ser humano. El 6 es el número del ser humano. Y este clavo nos habla de la obra de Cristo en la cruz. El Padre Celestial siempre tuvo el plan de salvación dentro de su corazón y deseaba darnos a su Hijo Jesucristo para la redención de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz como sustituto del hombre pecador. Jesús es el único sacrificio perfecto para obtener el perdón eterno. Jesús sufrió el castigo del pecado en nuestro lugar. Él no solo padeció sobre la cruz, sino que antes se sumó todo el sufrimiento anterior a causa de los latigazos y las injurias que le propinaron. Los latigazos que lastimaron su carne. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Los sufrimientos fueron tan terribles que su rostro quedó desfigurado. Y todo esto lo padeció por amor a nosotros. Algunos de vosotros habéis visto posiblemente la película La Pasión, pero todo lo que allí está representado es solo una ínfima parte de lo que Jesús padeció realmente en la cruz. Es imposible imaginarnos la magnitud de la obra de la cruz. Por más que podamos describir todo lo que Él allí padeció, no llegamos a comprender. Pero la última letra nos habla, o mejor dicho, esto nos habla de la muerte de Jesús, pero Él no quedó en la tumba, sino que resucitó y vive eternamente, y por eso aparece como última letra la letra G, como habíamos visto, que representa la gracia. Después de la obra de la cruz solo hay gracia en abundancia para nosotros. Todas las bendiciones divinas están a nuestra entera disposición. En el nombre de Dios vemos representada la obra de la redención. Antes y después de la obra de la cruz encontramos la gracia divina. La ley no tiene nada que ver con nosotros. Solo bendiciones, solo gracia hay ahora. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Por tal razón no tenemos por qué mirar hacia la ley, pues lo único que cuenta para nosotros es la gracia divina
y todas las bendiciones que de ella derivan. Somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. Y debemos ser conscientes de nuestra posición de justicia en Cristo. Amén.